Normalmente non uso chuleta porque sabes que eu teño así como medio todo desparpajo, pero tanta a honra e a responsabilidade de ter que presentar a nosa seguinte palestrante, que é Ana Aba, que é a decana de Dereito, pero ademais ten que estar involucrada en tantas iniciativas tan interesantes que, bueno, teño que ter a chuleta para que non se me olvide ninguna. Por suposto, profesora nesta universidade desde hai moito tempo, non só nesta universidade, tamén deu clase na Universidade de Santiago, no Centro de Estudos de Seguridade, na UNIF. Pero a min o que máis me parece relevante para a xornada na que estamos hoxe son, pues, por exemplo, o feito de que integrante da rede de especialistas de dereitos en TICs, da rede feminista de dereito constitucional, socia do Observatorio de Impacto Ético Social de Inteligencia Artificial, membro de Referentes Galegas, bueno, podría seguir, pero xa vos dades conta de que temos unha referente neste complexo e tan necesario mundo que é esa intersección entre o dereito e a tecnoloxía, entre, bueno, a día de hoxe, entre a IA e a ética, que é do que nos vai falar. Entón, nada, non lle roubo máis espazo, porque é moi necesario que imos escoitar da súa boca. Dolle, unha vez máis, gracias por estar aquí, todo tempo. Graciñas. Muy bien, bueno, pues soy yo la que tiene que agradecer que se me haya invitado hoy por parte de Cicas a estar aquí y agradecer pues a todas y todos vosotros por vuestra participación y por dedicarme un rato de vuestro tiempo, un viernes, final de semana, que eso también pues es para tener en cuenta y valorar. Por lo tanto, muchas gracias y bueno, pues yo vengo del derecho, claro, exactamente del derecho constitucional. Y mi acercamiento a estos temas, que son, bueno, pues como más propios de una facultad como esta de informática y, bueno, pues de las personas que estudian ingeniería, mi acercamiento, digamos que fue progresivo, ¿no? Yo desde el principio, pues, de hecho me doctoré sobre un tema de derecho constitucional, lógicamente, el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, y cómo nuestros derechos se ven afectados, se ven limitados, se ven impactados en el día a día, en la sociedad, por el ejercicio del poder, por el ejercicio de los poderes. Y cuando hablamos de poder, normalmente pensamos en poder público o poderes públicos, que es ese poder que se ejerce desde el Estado, desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, desde el poder judicial, en definitiva desde las instituciones que nos gobiernan, ¿no? Y que rigen nuestras vidas, el día a día. Pero claro, en una sociedad democrática como la nuestra, no solo hay poderes públicos, también hay poderes privados. Y poderes privados, pues es el poder que ejercen básicamente las organizaciones, por tanto las empresas. Entonces, derivando de ahí, me fui centrando en la protección de la privacidad y los datos personales, porque, repito, los principales vulneradores o potencialmente vulneradores de los derechos fundamentales, en concreto de la privacidad y protección de datos personales, pues lógicamente son las empresas. ¿Por qué? Pues por lo que ya todos y todas sabemos, porque las empresas se nutren de los datos en general, pero principalmente de los datos personales. Y por lo tanto, toman decisiones, realizan actuaciones que impactan directamente y no siempre de forma positiva, sino todo lo contrario, en nuestra privacidad en sentido amplio y concretamente en la protección de datos personales o vulneran nuestros datos personales. Con todas las implicaciones que eso tiene, no solo para este derecho en concreto, sino para otros muchos, vinculados a la privacy o vinculados a los datos personales. Claro, a medida que la tecnología, claro, al principio estudiaba la sociedad de la vigilancia, la sociedad del control, bueno, pues como el gran hermano nos vigila, ¿no? Panóptico Ventiano, en fin, empezaba ese tipo de lecturas y ahí, digamos que, o a partir de ahí, mi atención, mi gusto por estos temas, pues fue a más. Después llega las tecnologías, bueno, los dispositivos digitales, y entramos de lleno en la IA. Claro, esto al final pues tuvo también un efecto disruptivo, cuando hablamos de disruptivo desde el punto de vista del análisis, del estudio y de la investigación, porque los parámetros con los que funcionábamos o con los que funciona la sociedad en general, el derecho en general, y nosotros como teóricos del derecho en la academia, la Facultad de Derecho en concreto de esta universidad,
nos encontramos con que digamos que las categorías jurídicas, las instituciones con las que funcionábamos, explicábamos, analizábamos, interpretábamos las relaciones jurídicas, ahora no nos van a servir. Digamos que quedan obsoletas porque son propias de una sociedad analógica. Y el derecho tradicional, el derecho que se estudia en las facultades, como la nuestra, la de la UDC, es un derecho que está siendo sobrepasado por la revolución tecnológica. Bien, para no consumir el tiempo con la presentación y el porqué el tema. Lo que pasa que a la hora de cumplir una serie de requisitos para un buen funcionamiento pues de las instituciones en general, digamos, de las organizaciones públicas, privadas, el cumplimiento no puede ser solo normativo. ¿En qué sentido? Que, lógicamente, hay que cumplir la legislación. El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas sistematizado que regula los distintos ámbitos de la realidad social que tiene un trasfondo jurídico, ¿no? Tiene que haber una serie de normas, de reglas, para entendernos que hay que cumplir para poder tener una convivencia ordenada. Si no, esto sería pues la selva de la que nos hablaba Hobbes, ¿no? Entonces, ese paso del estado natural, pues la ley del más fuerte, que el león se come al conejo, ¿no? Pues tenemos que, como individuos racionales, pasar a vivir en una sociedad organizada, en una sociedad pacífica, en una sociedad que se rige por una serie de reglas que todas las personas que viven en ella pactan que las van a cumplir, ¿no? Y de ahí pues es el paso del estado natural al estado civil, al estado, con la evolución, pues el estado de derecho, el estado social y democrático de derecho, que es la forma de estado que nos hemos dado y en la que vivimos, pues digamos que en las democracias occidentales, para entendernos, ¿no? Porque después hay otros sistemas, como bien sabéis, pues que no cumplen por estos principios, por estos parámetros. Pero como decía, el derecho no es suficiente, porque el derecho tiene que venir acompañado de la ética. Y la ética, a diferencia del derecho, no es imperativa, no es de obligado cumplimiento. Los principios éticos son voluntarios. Y bueno, pues ya sabéis, los códigos de buenas prácticas, la autorregulación, los códigos de buena conducta, directrices, son principios, recomendaciones, pautas que hay que cumplir, que hay que seguir para que haya un buen funcionamiento, digamos, para que las cosas vayan bien. En el caso de la tecnología se traduce en que la tecnología sea buena. ¿Buena para quién? Para las personas. Y no tanto que la tecnología sea buena, porque la tecnología no es ni buena ni mala, sino que los usos, la utilización que se hace de los modelos, de los sistemas de IA, sean buenos. Es decir, que lo que tiene que perseguirse cuando se diseña un sistema, un modelo de inteligencia artificial, y cuando después se implementa y se desarrolla y se utiliza, sea con fines buenos. Ahí tenemos la AI good, ¿no? La inteligencia buena, repito, para las personas. Porque la tecnología, como bien sabéis, está al servicio de la sociedad. Y la idea de progresar científicamente, pues cuando se inventó el fuego, cuando se inventó la rueda, cuando se inventó pues el ferrocarril, la imprenta, etcétera, etcétera, era para evolucionar, lógicamente, no para volver atrás y para hacer el mal, ¿no? Por tanto, la bondad, lo bueno, el bien común, tiene que estar en el horizonte de la revolución o de los desarrollos tecnológicos. Y sobre esto es, bueno, pues es la idea, ¿no? Hablar un poco de ética, arrojar ideas, porque no voy a centrarme tampoco, cuando hable de derecho, no me voy a centrar en las normas específicamente, porque, bueno, se nos va un poco, ¿no? Y quizás no, seguro que sería bastante árido para todos vosotros. Por eso digo, no voy a estar haciendo referencias al RIA, al Reglamento de Inteligencia Artificial y al Reglamento General de Protección de Datos, simplemente voy a decir pues, que hay previsiones, está regulado, ¿vale? No me voy a centrar tanto en los textos normativos. Bueno. Dicho esto, bueno, pues el título, lógicamente, pues inteligencia artificial, cumplimiento ético y normativo. Claro, nos encontramos ante una tecnología que es diferente a todas las demás hasta el momento, ¿no? Pues esto bien lo sabéis porque estáis estudiando pues, informática, y esto sabéis seguro muchísimo más que yo. En el sentido, bueno, siempre se habla de una tecnología disruptiva. A mí no me gusta hablar tanto de disrupción a día de hoy porque yo creo que ya no es tan disruptiva porque está bastante normalizada
y porque hablar de disrupción, bueno, yo creo que ya queda también un poco obsoleto, ¿no? Por eso prefiero decir que es una tecnología diferencial respecto a todas las anteriormente conocidas, ¿no? Y es diferencial porque pues presenta una serie de características, una serie de rasgos que no se dan o que no concurren en todas las tecnologías. Y todos estos, digamos que derivan de uno o de dos bueno, pues elementos principales, ¿no? Del Big Data, el análisis masivo de volúmenes ingentes de datos que hasta ahora no se podían analizar ni interpretar de la forma como lo hace la IA, y que a partir de ese análisis, de ese estudio, digamos, masivo de datos, se desarrollan una serie de capacidades que para aprender por sí misma, el aprendizaje automatizado, pero cuando se habla de inteligencia artificial normalmente se habla en general, pero bueno, tampoco voy a tener en eso, pero como sabéis, pues hay, digamos, que una clasificación o diferentes tipologías, ¿no? Pero por la afectación a los derechos de las personas, digamos que el aprendizaje automático, resaltar, hace predicciones, toma decisiones y lo que es bomba emula capacidades cognitivas del ser humano. Bueno, estas podríamos señalar más, pero yo creo que esos rasgos pues, nos hacen ver ese elemento diferencial, esas características diferenciales respecto a tecnologías distintas, ¿no? Por tanto, dicho lo anterior, llegaremos a una primera conclusión, que es para una correcta utilización de estas herramientas tecnológicas tenemos que cumplir principios éticos, por un lado, no sé si se verá bien como, bueno, lo mío no son las presentaciones, entonces creo que ahí queda un poco clarito, pero bueno, yo lo voy a ir diciendo, ¿vale? Cumplir principios éticos y cumplir aspectos regulatorios, cumplir regulación, legislación, podemos llamarle como queramos. Cuando hablamos de regulación de la tecnología tenemos una regulación técnica, como sabéis, que es bueno, pues sectorial, pero yo me voy a centrar en regulación normativa, de normas jurídicas. Que me refería antes, o el reglamento de inteligencia artificial, la propuesta de reglamento que se conoce también como Ley Europea de Inteligencia Artificial, que es la primera regulación integral a nivel planetario sobre inteligencia artificial. Regulación integral. China tiene sus leyes, pero bueno, nos podemos imaginar cómo son las leyes chinas sobre inteligencia artificial, que están ideadas para el control social de la población, ¿no? Sabéis que los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan básicamente en China son pues, los de puntuación social, ¿no? Y esos son sistemas prohibidos por la ley europea, ¿no? Pues para premiar o castigar a la población en base a sus hábitos, comportamientos respecto al poder establecido, que es pues es un régimen autoritario. Lógicamente China no está dentro de los sistemas democráticos occidentales, ¿no? Bueno, no es, pero en los sistemas democráticos. Por tanto, la idea, lógicamente, no es favorecer el ejercicio de derechos fundamentales, no es garantizar ni dar ventajas a la sociedad, sino que es otro, ¿no? El control y el mantenimiento del régimen. Por eso, repito, China tiene concretamente dos leyes sobre inteligencia artificial, pero a los efectos de la exposición que a nosotros nos interesa como ciudadanía europea no tiene nada que ver, lógicamente, con nuestra legislación. La legislación europea, la legislación de la Unión Europea, España como miembro de la Unión Europea, queda vinculada, obligada a su cumplimiento. Es una legislación en términos generales y el reglamento de inteligencia artificial en concreto, que busca garantizar, proteger los derechos fundamentales, la seguridad, la libertad, el medio ambiente y, lógicamente, con una vertiente económica, que eso es muy importante, por lo que decía antes, las organizaciones, la economía del dato, el mercado del dato, que es garantizar la libre circulación de bienes, servicios y potenciar la economía en dimensión tecnológica, ¿no? De todos los sectores tecnológicos. Que en ese sentido también habría que decir que la Unión Europea debe ponerse las pilas a la hora de producir, de crear sistemas de inteligencia artificial fiables, porque hay que competir con productos, con sistemas creados en otros lugares del planeta donde no hay estándares de garantía y de satisfacción de un mínimo de derechos fundamentales. Léase China, bueno, creo que es un ejemplo muy manido. Junto a China hay muchos más,
pero bueno, hay que tener en cuenta de dónde provienen los productos a la hora de comprarlos y de introducirlos en el mercado, si cumplen o no los estándares. Pues esto sería un poco lo mismo que cuando hablamos de las plataformas tecnológicas, bueno, pues en el caso de Facebook, cuando se ve que se aplica en el ámbito de la Unión Europea, pues tiene que cumplir los estándares de privacidad que a lo mejor no se le exigen igualmente pues, en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Pues, todo esto son factores, elementos jurídicos y éticos también, pues que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar, implementar, etcétera, sistemas. Por eso es importante que Europa, a través del sector tecnológico, lo que se hace, que antes se decía en la ponencia anterior, en el ámbito universitario, junto al tejido productivo y también pues, a otras formaciones, bueno, organismos públicos, fuerzas cuerpos del Estado, se conforme un ecosistema digital que sea tan sólido, tan consistente, tan robusto, tan fiable, que no necesite tirar de lo que se le ofrece en otros lugares, en otros mercados, digamos, que no cumple esas garantías. Sobre todo porque, repito, es como una marca de calidad. Bueno, tenéis que perdonar si voy un poco así, porque no lo llevo como muy pautado, pero son muchas cosas. Si hablo muy rápido, que seguramente sí, pues eso es de formación profesional, me decís, ¿vale? Entonces me paro un poco. Decía que no iba a llegar el tiempo, pero estoy en la presentación. Bueno, en fin. ¿Qué decía? Por ejemplo, tan importante es tener un reglamento general de protección de datos, porque si es materia, normativa que protege la privacidad de la ciudadanía europea, es decir, de quienes somos miembros de la Unión Europea, tiene un impacto que se conoce en derecho como el efecto Bruselas, porque aquellos países que no integran la Unión Europea, pero que realizan pues, tratamientos de datos de ciudadanas de la Unión Europea, tienen que cumplir el Reglamento General de Protección de Datos. Y lo mismo se espera que pase con el RIA. Repito, porque para funcionar, para introducir esos sistemas en el mercado europeo, tienen que pasar los controles que establece la ESA. Y por lo tanto, los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que son, digamos, casi la mayoría, tienen que pasar una serie de requisitos, cumplir unos requisitos muy rigurosos y unos controles ex ante y ex post muy rigurosos, y después están sometidos a certificación, auditorías constantes, que, bueno, pues eso requiere, lógicamente, una responsabilidad, una accountability, y una serie pues, de elementos que no concurren en otras legislaciones, o que no concurren en otros pues, lugares, ¿no? Y eso es importante, porque el RIA, como digo, tendrá unos efectos que se irradiarán pues, a otros países que no conforman la Unión Europea. Bueno, aspectos regulatorios, eso es lo que está. ¿Por qué tiene que haber un cumplimiento ético y un cumplimiento regulatorio? Diríamos que por dos diferentes motivos. Hay que cumplir principios éticos por las implicaciones de las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial sobre las personas. Por la capacidad abrumadora o las capacidades abrumadoras. A día de hoy, digamos que se pueden conocer más o menos, pero no sabemos qué pasará pasado mañana. Entonces, el cumplir unos principios éticos que no son rígidos, establecidos, de forma, digamos que tajantes, porque son muy abiertos, muy genéricos, permiten adecuar ese desarrollo continuo de la tecnología a la ética. ¿Vale? Entonces hay que tener claros cuáles son los principios éticos que dentro de mi organización pública o mi organización privada, en mi empresa, quiero cumplir. Y eso, pues el departamento de cumplimiento normativo de compliance tendrá que tener en cuenta, pues en su mapa de riesgos, pues una serie de principios que tiene que cumplir, junto después a las normas jurídicas, al sector regulatorio, técnico, jurídico, que también tiene que cumplir. No tiene que cumplir lo mismo pues una farmacéutica que un colegio, o ¿no? Bueno, pues cada uno tendrá su mapa de riesgos y tendrá pues un itinerario, una ruta que tiene que cumplir para no causar daño. Y cuando hablamos de aspectos regulatorios que hay que cumplir, lo vinculamos a los riesgos. ¿A qué riesgos? A los riesgos que pueden derivarse de un uso, o mejor dicho, de un mal uso de los sistemas de inteligencia artificial.
Claro, después cuando hacemos la valoración de riesgos por el impacto del mal uso, o que no tiene por qué ser un mal uso voluntario, porque el mal uso no tiene que tener una voluntad, porque vamos a hacer daño, ¿no? El mal uso es involuntario. Los errores de la tecnología fallan, no es 100% segura. Los sesgos, bueno, pues están ahí y no se introducen de forma voluntaria en el algoritmo. A veces sí, pero no siempre. O sea que son, pues nosotros trasladamos, pues los ingenieros, ingenieras, bueno, las personas que se dedican a la tecnología, cuando van a programar, cuando van a alimentar o eligen pues, los datos que se van a introducir en el algoritmo para que después den los resultados que se desean. Eso se le programa, lógicamente, pues se introduce sesgos involuntarios, estereotipos que tenemos ahí, porque nos hemos socializado, nos hemos formado en una sociedad que es la que es, que hay los sesgos sociales que hay, de género, de raza, de edad, de orientación sexual, etcétera, etcétera, y, bueno, pues involuntariamente los introducimos. Por eso es tan importante la calidad de los datos, porque los datos tienen que ser analizados para que no se introduzcan sesgos, o al menos que no se nos escapen, o que sean los mínimos posibles, ¿no? Y también hay que estar, bueno, pues analizándolos continuamente, evaluándolos continuamente, para, sobre la marcha, poder ir detectando pues cosas que no están bien para corregirlas, ¿no? O los sistemas de inteligencia artificial generativa que, bueno, pues habrá que estar, ¿no? Porque los resultados inferidos pues pueden estar muy alejados cuando la máquina va autoaprendiendo del resultado que nosotros preveíamos al principio, y por tanto alejarse de la finalidad para la que digamos que estaba legitimado ese tratamiento de datos. Son un montón de normas, de requisitos normativos que están ahí y están ahí para cumplir. Porque, repito, cuando hablamos de ética, como es voluntario, pues no se cumple, no se cumple. Pero cuando hablamos de normas, se incumple, pues eso conlleva una infracción y, lógicamente, una sanción jurídica, una sanción económica muy potente cuando hablamos de la nueva regulación europea. Bueno, por tanto, el potencial ligado a las capacidades y, por otro lado, los riesgos que provienen pues, de un mal uso. Ética de la inteligencia artificial, repito lo que acabo de decir, hace o se vincula al enorme potencial que tiene su uso para hacer bien a la sociedad. Y eso es cómo deberían ser las cosas, ¿no? Utilizar las ventajas, la parte positiva de la herramienta, de las herramientas, para hacer mejor la vida de las personas. Sobre esto no me da tiempo a hablar, pero en un principio ético pues es el de la justicia y la equidad, ¿no? Porque la tecnología también puede ser una ayuda inestimable para incluir a las personas en la sociedad. Entonces, bueno, pues sería ligado, como digo, a ese potencial. Una cosa es la ética de la IA y otra es la IA ética. Porque la IA ética es hablar de las competencias que se le requieren a los seres humanos. Serían las mismas competencias que le vamos a requerir a las organizaciones, es decir, a las empresas, para el desempeño diario de su actividad profesional, cuando utilizan inteligencia artificial. Es decir, cuando hablamos de IA ética, no estamos hablando de nada que no exista. Estamos diciendo que lo que se espera de las personas, que es un comportamiento ético, un comportamiento moralmente aceptable, etc. Es decir, somos buenos, nos portamos bien, y no hace falta que nos digan realmente cómo tenemos que comportarnos para un comportamiento responsable y un buen hacer respecto a los demás. Todos sabemos cuando hacemos bien y cuando hacemos mal, o cuando nos estamos comportando mal y cuando nos estamos comportando bien. No lo sabrán los niños pequeños, por eso hay que educarlos en el bien, salvo que queramos dedicarnos a hacer mal, ¿no? Sobre lo que se hablaba antes, algo que tengamos ya en nuestras mentes ser ciberdelincuentes, ¿no?
o ser pedófilos, o ser estafadores. Pero presumimos que no es el caso. Por lo tanto, tenemos interiorizado y, lógicamente, cuando hacemos mal, sabemos que estamos haciendo mal. Pues eso es lo que se le pide a las organizaciones en el día a día, en el desempeño de su actividad profesional, de su actividad económica, pero ahora cuando utiliza inteligencia artificial. Que tenga ese objetivo de hacer el bien, no de hacer el mal. Y ahí ponía, creo que algunos ejemplos, ¿no? Y pues, por ejemplo, que no esté sujeta a estereotipos, lo que decía, de estereotipos sociales que discriminan a las personas o que discriminan a los grupos, a los colectivos en los que se integran las personas. A veces se discrimina individualmente o discriminamos a todo un colectivo. Pues eso no, eso está mal desde el punto de vista ético, pero también los resultados pueden ser incluso constitutivos de delito. Pues un delito de odio, por ejemplo. Delito de odio porque se persigue discriminar, el resultado que se persigue es la discriminación y por lo tanto está tipificado y castigado en el Código Penal. Se pide desde el punto de vista de la ética que la IA sea transparente. Bueno, este es uno de los grandes problemas, la transparencia, sobre todo cuando nos encontramos con algoritmos opacos o cuando nos encontramos con sistemas que evolucionan tan rápido a través del autoaprendizaje que ni siquiera los técnicos son capaces de dar una explicación clara, accesible, de por qué esos resultados. Por tanto, que se pueda explicar con razonamientos. Antes se hacía una referencia a esto también. Claro, lenguaje accesible. Un lenguaje que pueda entender la persona afectada por un resultado de IA. Es decir, que pueda entender o que se le puedan explicar qué datos suyos han sido utilizados, con qué finalidad, quién tiene sus datos, para qué tiene sus datos, qué va a hacer con sus datos. Y una vez que se obtiene un resultado que le afecta negativamente, que se le pueda explicar por qué. Cuando se utiliza una herramienta o un algoritmo, digamos, para determinar qué individuos de un colectivo, de la sociedad, tiene acceso o no a una subvención, o tiene acceso o no a un crédito, o a una póliza de seguro determinada, y se le excluye de esos beneficios, de esos servicios, de esos bienes, tiene derecho a una explicación razonable. Tiene derecho a que se le diga por qué ese resultado y no otro. Pero se lo tiene que explicar de forma que lo entienda, porque además es un derecho fundamental, el derecho a recibir información, el derecho a estar informado. Y ese derecho a estar informado, informada, tiene el correlativo deber de que se le dé información, de que se le dé una explicación. Y garantizar ese derecho y la correlativa obligación de cumplir con ese deber se complica mucho cuando estamos en el ámbito de la inteligencia artificial. Porque es sumamente compleja, vosotros lo sabéis. Los algoritmos son sumamente complejos, bueno, algunos no, pero muchos sí. ¿Y cómo explicamos eso? Claro, entre informáticos y informáticas, pues a lo mejor es muy sencillo. Pero cuéntale tú, explícale esto tú al resto de la sociedad. Por eso siempre decimos, o siempre digo, la tecnología, la ética y el derecho son tres patas de la misma mesa. Y tienen que ir de la mano, y tienen que ir juntas. Y tienen que cumplirse pues los requisitos técnicos, los requisitos éticos y los requisitos jurídicos para poder tener un producto de buena calidad y un producto que cumpla su finalidad, que no puede ser otra que servir para el bien de la sociedad, para el desarrollo de la sociedad. Porque lógicamente las utilidades y las ventajas son indiscutibles, nadie lo niega, ya quedan poco... yo creo que ya quedan pocos pesimistas en ese sentido. A la tecnología no se le ha de tener miedo, no se le puede tener miedo, todo lo contrario. A lo que se le tiene miedo, o al menos respeto, digamos, es a los usos que se le pueden dar a las tecnologías. En
concreto la inteligencia artificial. Siempre lo digo, nosotros podemos tener una idea o podemos llegar a controlar, nunca al 100%, porque el riesgo cero no existe, lógicamente, qué se hace en nuestros entornos. Y porque tenemos pues, un sistema jurídico y porque tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que vigilan para el cumplimiento de la legalidad, la persecución del delito, etcétera, etcétera. Tenemos tribunales, es decir, tenemos mecanismos de garantía. Y hay un control y hay una supervisión. Y sobre eso después me referiré. Pero no sabemos lo que se está haciendo en otros lugares. La investigación se está produciendo en todos los lugares del planeta. En Europa hay unos estándares que hay que cumplir, pero en la India, China, en Rusia, en Irán, claro, lo estamos viendo estos días con los drones. Bueno, los drones utilizan inteligencia artificial. Las armas que tienen pues ese potencial letal no están sometidas al reglamento de inteligencia artificial. Están sometidas a otro tipo de normativa, al derecho internacional de derechos humanos, bueno, hay normas, lógicamente, pero quedan fuera, ¿no? Todo lo que es defensa queda fuera del reglamento de inteligencia artificial. Bueno, pues a saber qué se está haciendo la industria armamentística en otros lugares, ¿no? Y ahora vemos que las guerras, bueno, además de que son guerras híbridas, son guerras tecnológicas. Pues el daño, el impacto está todo medido, los drones, bueno, pues no están tripulados, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, tenía algún ejemplo más y voy a ver porque de tiempo seguramente iré fatal. Y la última, bueno, que se asegura el no engañar su aprendizaje poco fiable, gestión correcta de la privacidad de los datos de clientes y empleados. Decía antes que la ética es esencial, pero es necesaria, pero no es suficiente, porque hace falta que esté acompañada de la legislación, de la regulación. Bueno, simplemente ahí puse dos ítems. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ya en el año 2020 coloca a España en, digamos que, bueno, no sé si pionera, pero con un interés real por desarrollar una inteligencia artificial fiable y segura. ¿Sí? De hecho, uno de sus ejes se dedica a la inteligencia artificial ética y normativa. Y después, bueno, pues la propuesta de reglamento europeo presentado por la Comisión y el Parlamento Europeo en abril de 2020, ya está el texto, el último, aprobado, y es cuestión de días de que haya, no sé, pero es cuestión de días la aprobación definitiva y por lo tanto, bueno, la entrada en vigor en un par de años, ¿no? ¿Cuándo sabemos que estamos ante una IA ética y por lo tanto una IA buena, una IA deseable? Bueno, pues cuando se comprueba, digamos, con su uso o a través de su uso que no produce impactos negativos desde el punto de vista social, desde el punto de vista ético. Por lo tanto, que no hace daño, sino que reporta ventajas, desarrollo, progreso, digamos que todo es bondades. Ese sería el uso que genera bien a las personas. Y por tanto, no será una IA ética si es un sistema que discrimina a las personas negras en el ámbito jurídico. Ejemplo que pongo, porque es un ejemplo súper conocido, Estados Unidos, temas de reincidencia, cuando es la predicción utilizada en la justicia, en el ámbito penal, para evaluar, bueno, análisis predictivo de quiénes son potenciales reincidentes. Los resultados abrumadores. Población afroamericana. Bueno, puse así muy genérico, puse estos porque quizás son los más conocidos, al menos en general en la sociedad, ¿no? En la contratación de personal, cuando el resultado nos dice que se ha discriminado por género, recordáis el caso de Amazon, creo que en Europa. Si se utilizan los procesos democráticos para polarizar a la sociedad, tenemos al perfecto ejemplo que es Donald Trump. Desde las elecciones presidenciales desde el 2016, campaña contra Hillary Clinton, todo, bueno, pues la manipulación, noticias falsas, desinformación, fakes,
acusación de que en unas pizzerías se cometían abusos de menores y esas pizzerías eran propiedad de Hillary Clinton. Bueno, esto corrió como la pólvora, noticias falsas, el algoritmo en redes, al final incluso un individuo entra en una de las pizzerías armado de un rifle y dispara y mata a varias personas que estaban allí comiendo pizza tranquilamente. Bueno, lógicamente no es un ejemplo de buen uso, ¿no? De IA ética. Si hay escándalos de privacidad, estos son muy comunes, ¿no? Cuando bueno, pues, se revelan las fugas, las brechas, datos personales, ¿no? Millones de personas ven que se hacen públicos sus datos personales, sus tarjetas de crédito, bueno, lo que sea, dado las tarjetas de crédito, datos económicos, que son los que otorgan importantes beneficios. O cuando los algoritmos que buscan encontrar fraude o generar fraude en prestaciones sociales. Podríamos ejemplo de subvenciones, pero se puede defraudar utilizando. O aparecen sesgos de género en las traducciones automáticas, que esto también es muy común. Bueno, esos son ejemplos de que la IA, en ese caso, el algoritmo no es nada ético, sino todo lo contrario, ¿no? Porque lo que está haciendo es dañar, impactar de forma bastante negativa en las personas. El mal uso o un uso poco ético hace daño. Hace daño en las personas a las que afecta, a las que impacta. Ejemplo, los que acabo de decir. Pero también hace daño a las empresas. Por eso antes decía que en el cumplimiento ético conforma, digamos, uno de los bloques con el cumplimiento normativo de lo que conocemos como el cumplimiento, el compliance en mayúsculas, ¿no? Porque causa daños reputacionales, es decir, causa daño a la marca o al buen nombre de una empresa, ¿no? Por tanto, consecuencias graves. El daño reputacional, que sería lo que es el honor de las personas, es la reputación de las empresas, ¿no? Las empresas no son personas físicas, por tanto no pueden tener un derecho fundamental, pero sí tienen un prestigio, una buena fama, un buen nombre, una reputación. Y claro, las consecuencias graves para las personas pues, a las que ya me referí. Si utilizamos o implementamos una IA ética, lo que estaremos haciendo es usar modelos que garanticen un tratamiento justo de las personas usuarias y que se tomen decisiones a través de ese modelo equitativas, seguras y explicables. Estos son pues, tres grandes elementos o tres grandes principios de la... Esto ya lo puse antes, ¿vale? Que son los escándalos. Sí. Es que como voy pasando, no vaya a ser que me ¿por qué se producen esos resultados poco éticos, esos resultados indeseables, esos malos resultados? Porque no se implementan los controles necesarios. Es decir, no hay control o no hay supervisión adecuada o suficiente. Y esto es algo en lo que hay que seguir avanzando y en lo que hay que seguir trabajando. Y en esto es en lo que incide la norma. Recordad que ahora estoy hablando de la parte ética, ¿sí? De la parte ética. Pero la norma sí que se centra en lo que es la seguridad, que es el control básicamente. ¿Controlar el qué? Que se cumplen las exigencias normativas que son imperativas. A diferencia de la ética, que es una buena práctica. Es un buen deseo, una buena voluntad de hacer bien las cosas. Pero si no controlo, bueno, pues no controlé. Si no cumplí mi programa ético dentro de mi programa de cumplimiento, pues no cumplí. No tengo que rendir cuentas ante nadie. Estaré generando una mala reputación o una mala fama, o quizás confíe en mí menos personas a la hora de contratar mis servicios, porque bueno, pues tengo fama de que no soy respetuoso con las personas, con el entorno, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista jurídico, nada que decir. Salvo que esos principios éticos estén insertados en la norma. Entonces sí que son exigibles, porque son imperativos. Y si no cumplo, infrinjo, y si infrinjo, seré sancionado. ¿Vale? Y esto es después lo que vemos que se ha hecho, ya veremos si funciona bien,
pero sí que se recoge en la norma. Si tengo voluntad como empresa, como organización, de cumplir, de tener una inteligencia, tener tecnología ética, tengo que interiorizarlo. Entonces tengo que tener la voluntad de cumplir. Y tengo que tener en mi organización, tengo que insertar la cultura de cumplimiento. Que todos los que conforman la organización estén comprometidos con esto. Que tengan esa voluntad de cumplir. Y por eso es muy necesario formar y concienciar a las personas que conforman las organizaciones. Es decir, no hago las cosas porque me las exija la norma. Que a lo mejor sí, o a lo mejor no, dependerá. Hago bien las cosas, cumplo las exigencias éticas, cumplo los principios éticos porque quiero hacer bien las cosas. Porque quiero que mi organización tenga una marca de calidad, en este caso desde el punto de vista ético, que la diferencia de otras organizaciones que hacen las cosas buscando solo el beneficio económico, el rendimiento económico, sin importarle cómo impacta en la sociedad o si hago daño a los demás. Por eso hay que tener muy presente la ética cuando desarrollamos, cuando creamos, cuando conceptualizamos pues un programa, por ejemplo. Es decir, cómo va a impactar esto que estoy haciendo en la sociedad. O está dirigido pues, a un determinado grupo, cómo va a impactar a las personas, cómo va a impactar al grupo. No simplemente desarrollarlo sin más, sino tener claro desde qué principios, desde qué valores voy a hacer mi trabajo de desarrollador, de programador. ¿Vale? Esto es algo voluntario desde el punto de vista de la ética, pero es algo que hay que interiorizar como bueno y como necesario. Por tanto, digo, controles en la conceptualización y el diseño y controles en el desarrollo. ¿Controles de qué? ¿O sobre qué? Pues que lo que hago cumpla requisitos de solidez, por tanto la precisión, los errores, el rendimiento, que cumpla requisitos de seguridad, ciberseguridad, y que cumpla requisitos de calidad cuando hablamos de los datos. Y bueno, lo más común es hablar de los sesgos, por tanto, no utilizar datos sesgados. Claro, los datos se utilizan, datos personales generalmente o mayoritariamente, se utilizan en todos los ciclos de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, hay que cumplir estos requisitos. Después dice el reglamento, dice la norma, el artículo 15 concretamente del RIA, dice que hay que alcanzar un nivel adecuado de solidez, de precisión y de ciberseguridad en los sistemas de alto riesgo, se refiere a alto riesgo, durante todo su ciclo de vida. Dice un nivel adecuado, un nivel pertinente, durante todo su ciclo de vida. Ahora hablamos del entrenamiento, hablamos de la validación y hablamos de la prueba. Y esto enlaza mucho con el principio ético de responsabilidad ética, de accountability. Es decir, esa proactividad que se exige desde el punto de vista jurídico, pero se exige desde el punto de vista ético, de ser diligente, de estar siempre atento, atenta, supervisando, controlando, vigilando el rendimiento. Que no haya una degradación del modelo, por ejemplo. O que no se altere de repente porque hay una interferencia de, bueno, pues aspectos o elementos externos. O, pues antes hablaba de los drones, pues a lo mejor un agente medioambiental. Y que, por entendernos, vuelve loca la máquina. Y eso a lo mejor no estaba previsto, esa interferencia. Pero tengo que tener esa capacidad, pues esa disposición proactiva de estar evaluando, de estar controlando, pues si se produce, si ya no lo pude prevenir, pero sí poderlo detectar y poder reaccionar. Y poder mitigar en la medida de lo posible, que no siempre es posible, en la medida de lo posible, los daños que se van a producir. Por eso no es nada fácil, nadie dijo que fuera fácil. Pero hay que tener presente que la tecnología es más que el hecho de crear o de diseñar un producto. Hay que tener en cuenta todo lo que se nos exige desde la ética y todo lo que se exige desde el derecho. Bueno, muy bien, de ritmo, muy rápido, muy poco tiempo. Sí.
Porque seguro que hay gente que tiene... Uy, sí, sí. Bueno, termino, ¿vale? Y si eso me preguntáis. Al final, a lo que llego. Bueno, cumplimiento ético no son lo mismo, decía, se necesitan mutuamente. Hay que seleccionar para hablar de ética unos principios que considero que dependerán de la organización, porque no es lo mismo, pues por ejemplo, que me equivoque en una recomendación de una película, en una plataforma, que me equivoque pues diagnosticando una enfermedad grave, lógicamente, ¿no? Por tanto, estimación del daño, tal. Luego, tras la ética llega la norma, dije, porque la norma se fundamenta en valores éticos. ¿Qué es lo que demanda la sociedad? ¿Qué es cómo quiere la sociedad que las cosas sean? ¿No? La norma, digamos, que recoge ese feedback y lo establece jurídicamente de forma imperativa. Termino. El reglamento de inteligencia artificial podemos decir que es una norma ética, porque recoge los grandes principios de la ética, en concreto respecto a la inteligencia artificial, y los plasman normas de obligado cumplimiento. Por tanto, se ha creado una ética normativa para regular los usos, no la tecnología, ¿vale? Uy, ahora me estoy yendo ya con los nervios. Bueno, los datos, alguna referencia hice a los datos, ¿vale? Yo la presentación, si eso pues la dejo por si alguien... Los sesgos, protección de datos, algo dije también. Otros principios, seguridad, responsabilidad y rendición de cuentas, lo dije, transparencia, explicabilidad, y termino, justicia y equidad. Gracias. Al final, muy rápido, lo siento. Primero, la guía se aplica a Europa, ¿no? Es la pilar antes de lo siguiente. El reglamento, sí. En la Unión Europea, sí. Vale. En Europa no, en la Unión Europea. En la Unión Europea. Entonces, ¿cómo contempla, o sea, cómo se interrelacionaría la guía con el derecho naval internacional? Porque ahí no podría intervenir. Con el derecho naval. Es decir, si se entrena inteligencia artificial, digamos, en un bucle nuclear en aguas internacionales, ahí la guía no podría afectar de ninguna manera. Es que en temas de defensa no aplica el reglamento de inteligencia artificial. No es defensa, ¿no? O sea, es un buque civil comercial en aguas internacionales. Pero, como... O sea, no se puede regular, incluso es más fácil en otro país, no puede regular que se usen esos servicios de esa IA. No, es cuando se va a usar en la Unión Europea. Claro. Si se utiliza fuera de la Unión Europea, no aplica. Voy con la siguiente pregunta porque también está relacionada con esta. ¿Se puede uno negar como empresa a respetar el Reglamento General de Datos si está en otro país? Claro, es que aplica en la Unión Europea. Sí, pero el Reglamento General de Datos dice que si el Reglamento General... No, el Reglamento General de Protección de Datos protege, o sea, garantiza la privacidad, y puede ser privacidad, o sea, datos personales tratados a través de herramientas de inteligencia artificial. Pero se aplica cuando los tratamientos de datos personales se realizan en territorio de la Unión Europea o sin estar, digamos que el responsable del tratamiento, la empresa, para entendernos, que trata datos personales, puede estar ubicada geográficamente fuera de la Unión Europea, pero ofrece bienes o servicios a ciudadanos de la Unión Europea. Por lo tanto, trata datos de ciudadanos de la Unión Europea porque a ellos les vende y les ofrece sus servicios. Entonces ahí aplica también. Entonces, una empresa se puede negar a dar servicios a ciudadanos de la Unión Europea. Claro, la empresa vende, claro, la empresa decide, su cliente. Sí. Claro, si no quiere, pues, pero bueno, se queda sin el mercado europeo. Sí, pero ciudadanos europeos pueden, por ejemplo, a través de una VPN fingir que están en otro país y acceder a sus servicios. Ah, bueno, es que eso es claro. Es el tema de la jurisdicción, claro, porque cuando hablamos de mundo global, de mundo digital, claro, cuando hablamos de transnacionales, tenemos un problema jurídico que es el de la jurisdicción, donde cabe, o sea, donde se puede aplicar la norma. Es un problema que se genera, bueno, pues cuando se localiza no sé dónde, claro, problemas incluso pues para una orden judicial, para una interceptación de unas comunicaciones, para la obtención de pruebas, es un problema jurídico, pero es normativa europea y por lo tanto aplica en la Unión Europea. A las empresas que quieren trabajar en la Unión Europea, quieren ofrecer bienes, servicios y protegen a la ciudadanía europea.
Entendido, quedó ¿vale? claro. Salvo que traten, por ejemplo, tus datos personales desde fuera, pero están ofreciendo servicios a la ciudadanía europea. Lo hacen desde fuera, pero te lo están dirigiendo a ti. Tú eres el potencial comprador, usuario, les das tus datos para poder obtener ese bien o ese servicio. Entonces, como te los dirigen a ti, quedan afectos al Reglamento General de Protección de Datos. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Actualmente tú puedes descargar diversos modelos de inteligencia artificial con, digamos, distintos motores, ¿vale?, que han sido entrenados, han sido generados fuera de Europa, y aplicarlos y usarlos en Europa. ¿Y aplicarles? Por poder su funcionamiento en Europa para negocio, para uso personal y demás. Si yo tengo uno de esos modelos que se ha entrado fuera, pero lo aplico aquí a mi empresa, para mis clientes, y cometen algo que no es legal, ¿quién es el responsable? El responsable, bueno, para empezar, todos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que se vayan a utilizar tienen que estar registrados. Entonces, eso ya es un requisito. Tienes que registrar un registro a nivel europeo de esos sistemas, que son los porque van a estar sometidos a control. En el tema de responsabilidad jurídica, claro, se plantea pues, con el aprendizaje automático, con los vehículos autónomos, en fin, ¿no? ¿Quién responde por los daños causados? En caso de un vehículo autónomo, bueno, pues ya sabéis, o sea, claro, y tú vas a cruzar en un paso de peatones y vas con una mascota y estás, bueno, no lo detecta, ¿no? Porque estás ahí, tú vas conduciendo y te paras porque tu raciocinio, ¿no?, te permite evaluar todo ese entorno. Bueno, ¿qué pasa en un accidente con un vehículo autónomo? ¿Quién responde? Bueno, pues quien crea el producto, una responsabilidad civil. Es como los productos defectuosos. Tú vendes un producto defectuoso y respondes si el producto está defectuoso. Sería el que originalmente creó o entrenó ese modelo para esa inteligencia artificial. El creador tiene responsabilidad, quien implementa tiene responsabilidad y el usuario tiene responsabilidad. Depende del usuario, es quien lo compra para utilizar, pero en principio la responsabilidad. Hay una responsabilidad, bueno, un derecho y una responsabilidad objetiva, una responsabilidad subjetiva, pero en principio es quien crea el producto, porque es quien responde por lo que está vendiendo. Claro, si yo no soy el creador, sino que lo ha sido fuera, me lavaría las manos, sería la persona que está fuera de Europa. Pues sería como importar un producto que o mellor non cumple os estándares, ese tío vendes a un terceiro. Es que depende, claro. Pero yo entiendo que ahí sí Hay que... una cadena de Es responsabilidad. el usuario, ¿no? Ahí yo creo que es más el rollo. Si tú estás vendiendo un producto que no está legalmente, Es que no se puede. si no cumple las normas europeas, es que tú no puedes venderlo. Claro, es que no se No puede. puede. Pero la normativa europea es que además tiene que pasar para poder vender productos en Europa. Una vez, bueno, hay controles ya, pero hay normativas que aplican, lógicamente, a los productos que se venden, ¿no? A los robots, sobre robótica tenemos, son las máquinas, claro, al final. Tiene que cumplir esos requisitos. Si no los cumple, se le aplica la norma. Claro, evidentemente habrá quien intente no cumplir la norma, pero por eso tienen que funcionar los controles y por eso están las autoridades de vigilancia del mercado, por eso están las autoridades nacionales de supervisión, las autoridades europeas de supervisión, y además es que tienen que garantizar que cumplen los requisitos, repito, quien los diseña, que es el responsable, quien lo implementa y el usuario, que es quien lo compra para utilizarlo, y tiene que haber un registro. Otra cosa es que tú quieras vivir en la legalidad, pero bueno, pero claro, pero es que no se pueden utilizar, por tanto no se pueden vender productos en Europa que no cumplen el RIC. Además de otras muchas normativas, pero bueno, estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Por lo tanto es cumplir la norma, y no cumpla. A lo mejor iba orientado a tú adquirir un software abierto, ¿no? Un software y que ya viene implementado en una parte y luego tú
automatizarlo con ciertos conceptos para poder venderlo como propio. Pero a pesar de eso, Claro. del que ahí lo pone en el mercado es quien debe cumplir. Lo que haya detrás tendrás que ser tú el custodio de cubrir todas esas... Es que hay como una cadena de responsabilidades, porque afecta a todo el ciclo de vida. Entonces ahí intervienen diversas figuras, diversos agentes o diferentes responsables. Vale, gracias. A miña reflexión era como máis facendo unha similitude co que foi no seu día a radioactividade, non? Dá a sensación, bueno, é unha sensación persoal, que nos últimos 2 anos temos vivido desde o punto de vista máis da sociedade da rúa, esta bombardeo de que con IA oímos resolver todo, como no seu momento foi que a radioactividade viña a revolucionar o xeito de que se facían moitas cousas en medicina e tal, e despois resultou pois que había que dicirle a xente, non, mira, isto é moi perigoso e podese usar para isto, pero o resto de cousas non se pode usar. Ti crees que chegará a pasar algo así coa IA? Ou polo menos coa IA tal como a coñecemos agora, non? Porque enlazando co que dicía José Enrique, home, sabemos que os modelos de IA explicables están sendo desenvolvidos aínda a nivel de investigación. É dicir, a IA que hai agora mesmo non é explicable, co cal, polo menos en Europa, en canto entre en vigor a IA, a RIA, non se pode usar ningún dos produtos que existen agora comercialmente en sistemas de alto risco porque non son explicables. Entón, temos que empezar a mandar á sociedade esta mensaxe clara de ollo, isto non se pode usar tal como está, ainda. Yo creo que hay que dar lo decía antes, ¿no? Hay que dar una formación, hay que divulgar también, hay que concienciar. Y hay que enseñarle a las personas, nos tienen que enseñar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, creo que lo decía antes, ¿no? Los ingenieros también se tienen que formar en el sentido de que tienen que ser capaces de hacer explicables los puntos. Pero no para vosotros que podéis entenderlo, ¿no? Para todo el mundo. Y eso es algo que está por hacer, claro. Pero eso también tiene que hacerse en las facultades, o sea, por parte de los técnicos, de los profesionales, que no sois quienes sabéis estas cosas, ¿no? Claro, y explicable, pero digo, trazable, fiable, interpretable. Son moitos requisitos. Claro, pero la trazabilidad supone poder seguir la pista durante todo el recorrido, durante toda su vida. Claro. Poder explicar en cada momento, porque repito, porque es una cuestión de derechos, además. Cuando te piden, tú tienes que estar capacitado, o sea, para informar pues de qué ha pasado con tus datos. Claro, después los datos, pues, bueno, pasó con el chat GPT, ¿no? Que se bloqueó en Italia porque no daba, claro, el chat no cumplía para nada, todo lo contrario, y te robaba datos, utilizaba tus datos para retroalimentar el modelo. Y Italia se paró, por eso decía antes, es que es un poco marca de, bueno, y Europa planteó la consulta al supervisor europeo. Es un poco, pues eso, ¿no? Plantarse, decir, no, mis ciudadanos, o sea, no, aquí no, usted no va a vender más el chat, porque mis ciudadanos no van a poder tener acceso porque se están vulnerando sus derechos. Y no es una empresa europea. ¿Y qué hizo? Adaptó para que en Italia se reabriera, digamos, se reactivara el uso del chat GPT. Claro, pues mucho dinero. Y está funcionando otra vez, está utilizando igual, porque ya tiene una política de uso, ya determina cuando los datos, o sea, que no te informa, ¿no? Los datos tienes opción de eliminarlos, de que no se usen, en la retroalimentación, o sea, cambió su política, pero porque se le cerró la puerta. Si hai alguna intervención máis? Bueno, pues moitísimas grazas, Ana, unha vez máis.